Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer poder comentar lo importante que se ha presentado en esta conferencia sobre el retrovirus del año 2016 que se está celebrando en Boston. Estamos ya prácticamente terminando el congreso y por tanto tenemos la posibilidad de poder comentaros las cosas más importantes que nos llevaremos a casa después de pasar aquí esos 3 días. Somos dos médicos de Madrid. Rafa. Hola, buenas noches. Yo soy Rafael Rubio, trabajo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, en la unidad de infección VIH, y encantado de poder comentar los aspectos más relevantes del CROI. Yo soy Santiago Moreno, trabajo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, también en Madrid. Y bueno, vamos, Rafa, a hacer un resumen. La idea es presentar lo más importante que en diferentes áreas de la infección por el VIH se han discutido durante estos días. Cuéntame una cosa, ¿qué te ha parecido lo más interesante en aportaciones de tratamiento antirretroviral? Bueno, la verdad es que hay pocos ensayos clínicos relevantes de terapia antirretroviral, como ya viene siendo un poco costumbre en los últimos CROIs. Y yo destacaría dos ensayos clínicos principales. Uno de ellos es un ensayo clínico patrocinado por Gilead, que es en enfermos tratados con Truvada, con tenofovir, FTC, más un tercer fármaco. Se autoriza a seguir con una pauta con Truvada o a cambiar a TAF FTC. TAF es un fármaco pues parecido al tenofovir, que teóricamente tiene menos toxicidad sobre el hueso y sobre el riñón, porque tiene menos niveles plasmáticos de tenofovir. Entonces, en este ensayo clínico se ha demostrado por primera vez que el cambio de pautas que contienen tenofovir, FTC, por pautas que contienen TAF y FTC más un tercer fármaco, pues mantiene la carga viral, es decir, mantiene la supresión de la carga viral, y por otra parte tiene ventajas en cuanto a la masa ósea, mejora la masa ósea en estos enfermos y también disminuye o mejora las alteraciones que hay a nivel renal, tanto en el filtrado glomerular como en la eliminación de distintas proteínas por el riñón, por daño renal. Es decir, que ya tenemos, ahora estará ya comercializado en algunas partes del mundo y no tampoco comercializarse Gemboya, la combinación triple con el Vitegravir Covistat, ya también se va a disponer con buenos datos del Truvada, pero en que no hay TDF, sino TAF. Muy bien. ¿Y el segundo ensayo clínico que comentabas? Y el segundo ensayo clínico es el estudio LEIT-2, que es un ensayo clínico muy interesante. Es un ensayo clínico de inducción, primero con un nuevo inhibidor de la integrasa, que es el cabotegravir, que se da junto a rilpivirina. Entonces, las primeras semanas se dan por vía oral y luego pasan a una fase de mantenimiento en una formulación pues, que es por vía parenteral, se administra por vía intramuscular. Entonces es muy interesante porque en esta fase de mantenimiento se le autoriza a 3 brazos. El primer brazo pues, se le va dando cabotegravir más rilpivirina cada 4 semanas, otro brazo se da cada 8 semanas y luego en el tercer brazo se da por vía oral. Entonces, se han presentado los resultados a 32 semanas, donde se demuestra que hay una alta eficacia de las 3 ramas de tratamiento y la tolerancia es muy buena. Solamente hay efectos secundarios relacionados con la administración intramuscular del fármaco. Entonces, es una estrategia muy interesante. Todavía no se sabe cuál es la estrategia, la dosis y la forma de administración, si va a ser cada 4 semanas o cada 8 semanas para los ensayos en fase 3 que se van a empezar. Hay que esperar a los resultados a 48 semanas. Pero es una estrategia muy interesante que va a permitir pues, administrar fármacos en tratamiento, ¿no? cada
cada 4 o 8 semanas por vía intramuscular. Este ensayo efectivamente ha estado muy interesante porque además nos cabía mucho de nosotros la duda cuál sería la aceptación de los pacientes de inyecciones intramusculares repetidas. Ya han presentado también el estudio de calidad de vida, Claro. y los pacientes aceptaban muy bien y la mayor parte de ellos preferían las inyecciones intramusculares de los productos a la pastilla oral diaria. Está muy bien. Pues efectivamente, no ha habido mucho más de tratamiento antirretroviral que se haya presentado en el Congreso cuando estamos acostumbrados a muchas novedades. De hecho, ha sido curioso que estos dos ensayos que hemos comentado se han presentado en una sesión mixta en la que al mismo tiempo que se hablaba de tratamiento antirretroviral, se presentaban datos relacionados con la potencial curación del VIH. Y ha habido ahí algunos datos que, bueno, que son interesantes por más que han sido negativos. Este año yo creo que por primera vez se han presentado simultáneamente varios ensayos clínicos que intentaban ver la eficacia de productos pues, para disminuir los reservorios virales del VIH que impiden la curación. Y bueno, los tres han dado resultados negativos, pero era cosa que había que hacer. Han probado por un lado el producto, el anti-PDL1, que es un fármaco que actualmente se está utilizando en oncología y cuya principal misión es el lograr que los CD8 de los pacientes infectados por el VIH adquieran la capacidad, se conviertan en células vigorosas que tuviesen la capacidad de acabar con las células infectadas por el VIH. Bueno, pues el ensayo clínico que pretendía la inclusión de varios brazos con varias dosis de anti-PDL1, pues se vio truncado en el primer brazo por toxicidad y ahí no se logró demostrar que hubiese ninguna eficacia llamativa. De hecho, se ha interrumpido el desarrollo de este fármaco para esta finalidad. Otro ensayo interesante que se ha presentado también, este es por un grupo de investigadores de Dinamarca, ha sido probar la estrategia de shock and kill, que es la que está propuesta ahora mismo para acabar con el VIH e intentar curar la infección. Y lo que hicieron este grupo fue administrar a pacientes una vacuna terapéutica y posteriormente un producto reactivador de la latencia, la romidepsina. Y de nuevo, pues vieron que la romidepsina reactivaba al virus latente, pero no lograron disminuir los reservorios del VIH. Por tanto, también un resultado con datos que confirman los previos, capacidad reactivadora de la romidepsina, pero datos igualmente negativos porque el reservorio no se logra disminuir. Y finalmente, pues fuera de la familia de los inhibidores de las histonas desacetilasas, como la romidepsina, pues por primera vez se ha presentado un ensayo clínico con briostatina, que en este caso tiene como mecanismo de acción la activación de otra enzima, la activación de las PKC. Y bueno, pues se probaron 2 dosis de este medicamento, de la briostatina, que in vitro ha sido muy potente como reactivadora del VIH latente, pero de nuevo in vivo, por las dosis seguramente pequeñas que se han dado del medicamento, no se ha logrado ver efectos sobre la reactivación del virus. Por tanto, buena noticia, se empiezan ensayos clínicos destinados a la curación del VIH. Mala noticia en el sentido de que ninguno de las estrategias que se ha probado, ninguna de ellas ha logrado demostrar eficacia en la disminución del reservorio. ¿Te parece que es un poco lo que ha habido de curación y de ensayos clínicos relacionados con la curación, ¿no? Exactamente. Y el tercer área que yo creo que también ha centrado mucho la atención en esta conferencia ha sido, de nuevo, la profilaxis preexposición con algunas novedades. Por ejemplo, Rafa, se ha hablado de nuevos medicamentos hasta ahora. Truvada es el medicamento con el que se han hecho los ensayos clínicos sobre la profilaxis preexposición y que se utiliza como fármaco para la profilaxis preexposición. Pero ha habido novedades en el Congreso con respecto a otros fármacos, ¿no? Coméntalo. Efectivamente, bueno,
uno de los problemas de la profilaxis preexposición es la adherencia, el tener que estar sujeto a tomar medicamentos por vía oral, y el hacer una adherencia irregular disminuiría la eficacia demostrada en varios ensayos clínicos de la profilaxis preexposición. En este sentido, son muy interesantes también aquellas estrategias en las cuales se pueda dar un fármaco administrado por vía parenteral, por vía intramuscular o por vía subcutánea, que prevenga que se administre cada mes o cada 2 meses y que pueda actuar también de prevención en la adquisición de la infección VIH. Y en ese sentido se han presentado datos todavía preliminares, fundamentalmente del cabotegravir, también administrado por vía intramuscular, que tiene una vida media pues prolongada, que se va a poder administrar cada mes o cada 2 meses. Entonces, bueno, son datos importantes. Se han visto también datos experimentales en macacos, donde tras administrar cabotegravir por vía parenteral se les inyectaba por vía endovenosa virus, el SIV, y entonces se veía pues que en una proporción muy alta de estos macacos era eficaz la profilaxis con cabotegravir, ¿no? Luego pues hay otros preparados también de MER. Hay otro fármaco que se está ensayando también, que tiene una vida media muy larga de unos 180 días y que probablemente se va a poder administrar una vez al año probablemente. Esto se han presentado algunos datos muy preliminares de farmacocinética. Está todavía en una fase muy preliminar. Y luego, bueno, pues hay datos también de profilaxis preexposición con tenofovir en gel por vía rectal. Todavía, bueno, son pocos, son ensayos también preliminares. Probablemente no sea tan eficaz como la profilaxis preexposición con tenofovir y FTC por vía oral, de la cual ya hemos visto que hay varios ensayos clínicos. Y por último, en mujeres, donde la profilaxis preexposición pues no se ha estudiado tanto, hay ya unos datos con un nuevo fármaco en anillo, también pues de liberación lenta, que se llama dapivirina, que reduce el riesgo de transmisión aproximadamente en un 30%. ¿Sabes? Me ha parecido también llamativo y para reflexionarlo el hecho de que TAF, en vez de TDF, TAF pudiera no ser un fármaco tan útil como el TDF para la profilaxis, porque al parecer alcanza concentraciones en fluidos vaginales y en epitelio vaginal, alcanza concentraciones peores de las que alcanzaba TDF. Por tanto, aunque parece que en el modelo animal, y a pesar de esas bajas concentraciones, tiene capacidad protectora, habrá que esperar a tener datos procedentes de los ensayos clínicos para demostrar que TAF se comporta a nivel de la profilaxis preexposición con la misma eficacia de la que se presenta el tenofovir en su forma TDF. Me ha parecido interesante la opción de los geles rectales de tenofovir, que yo creo que para la población de hombres que mantienen sexo con hombres pudiera ser desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista instrumental muy adecuado. Me gustaría que resultara ser eficaz en la protección de la transmisión. Rafa, ¿algún aspecto recuerdas más fuera de esos 3 grandes bloques? El tratamiento antirretroviral, los aspectos de la curación y la profilaxis preexposición. ¿Algún aspecto que te haya llamado la atención en la conferencia? Luego ha habido pues algún otro trabajo interesante, algún trabajo de epidemiología realizado en Atlanta por los CDC. En Estados Unidos hoy los CDC recomiendan hacer pues test para el diagnóstico de la infección de VIH de una forma universal, ¿no? Pero bueno, pues han hecho un estudio donde aproximadamente cerca de 100 millones de personas no se han hecho en Estados Unidos el test de la infección VIH. Y lo que es más importante, hablan en este póster
de las oportunidades perdidas, porque aproximadamente un 50% de estos enfermos han tenido contacto en el último año con el sistema sanitario por distintos motivos, véase por vacunaciones de la gripe, etc. Y entonces en estos contactos que han tenido con el sistema sanitario no se les ha realizado un test de infección para VIH. Por lo tanto, bueno, son oportunidades perdidas para hacer un diagnóstico precoz con las consecuencias que tiene desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del pronóstico de los propios pacientes. Es un estudio muy interesante desde el punto de vista epidemiológico. Luego también hay otro estudio muy interesante, es un subestudio del estudio STAR. El estudio STAR ha sido un estudio muy importante que se ha publicado en el mes de julio en el New England Journal of Medicine, donde se han incluido más de 4.000 pacientes y la estrategia era se aleatorizaban a los enfermos para empezar tratamiento. Todos eran enfermos que tenían más de 500 linfocitos CD4, pacientes que no habían recibido nunca tratamiento antirretroviral, y se aleatorizaba a empezar precozmente el tratamiento o diferirlo hasta que los CD4 cayeran por debajo de 350. Y ya se demostró que empezar precozmente el tratamiento tenía ventajas en cuanto a que se reducía la morbimortalidad. Entonces, se ha visto un subestudio de este ensayo clínico donde se ha visto que empezar precozmente el tratamiento en enfermos que tienen más de 500 linfocitos CD4 y que tienen neutrófilos normales también se relaciona con una menor incidencia de infecciones bacterianas. Es decir, que probablemente la inmunidad celular también juega un papel importante en que no puedan aparecer infecciones bacterianas. Básicamente, bueno, estos son los ensayos así más interesantes. Yo añadiría ya para terminar también el ensayo clínico, que a muchos nos tiene intrigados, de la administración de aspirina a pacientes VIH positivos con la intención de disminuir la inflamación que surge como consecuencia de la infección por el VIH y que está relacionada con la aparición de eventos no SIDA, no solamente cardiovasculares, sino también otros. Y parece que en el ensayo clínico la adición de aspirina, que se propuso como una estrategia destinada a disminuir la inflamación y por tanto los eventos no SIDA y riesgo cardiovascular, parece que no resulta eficaz y que por tanto de momento se abandona como estrategia rutinaria para hacer a los pacientes con infección por el VIH. Yo creo que también se descarta por tanto una opción que en la mente de muchos estaba presente como medida de prevenir eventos. Y yo creo que con esto os presentamos lo más importante de lo que se ha comentado durante estos días aquí en Boston. La novedad es que ha disminuido la información sobre el tratamiento antirretroviral, probablemente hemos alcanzado cotas de éxito muy altas, pero aún así los dos ensayos que se han comentado, tanto el LATE del cabotegravir como el Truvada administrado con TAF, son buenos para los pacientes y serán buenas estrategias para utilizarse en un futuro. Esperamos haberos ayudado en algo, esperamos que hayáis aprendido con nosotros algo de lo que se ha presentado y tanto Rafael como yo os agradecemos mucho estos ratitos que habéis pasado con nosotros y os deseamos que el año que viene podamos transmitiros noticias aún mejor. Muchas gracias.